Estoy, como pueden ustedes ver, en una excelente compañía hoy. Estoy con Amparo Treich. Muy bienvenida, Amparo. Hola, Magdalena, gracias. ¿Estás en Barcelona sufriendo la ola de calor? Estoy en Igualada, que hace más calor que en Barcelona. Todavía más calor, así que mucho mérito. Y estamos con Eduardo Greco, desde México, como ven, el Lago Floral. ¿Cómo estás, Edu? Hola Magdalena, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Amparo? Hola, Eduardo. Muy bienvenido. Súper a gusto aquí contigo. Nuri, perfecto. Saludos desde Argentina. Tere, Marcia. Brasil, ¿todo bien? Clau, hola Clau, desde Chile. Paola. Uy, cada vez más gente. Así que poco a poco estamos entrando en línea. Nos tiene hoy reunidos aquí un tema súper interesante. Yo espero que hayan recibido todos ustedes mis recomendaciones que estuve lanzando tanto por redes sociales como a través del correo electrónico de nuestra comunidad que se ha formado alrededor de este congreso virtual de terapia floral, de ver la entrevista previa que tuvimos con Amparo en su momento, iniciando nuestra sección de lecturas florales, una sección que gusta mucho, que ustedes siempre nos piden recomendaciones sobre libros florales, y en la cual Amparo nos comentaba muchas cositas sobre esta joya. ¿Qué tiene que ver Amparo con esta? Así que espero que ustedes han podido volver a ver los que ya hayan visto en su momento o los que no. El vídeo está en nuestro canal de YouTube, si alguien no lo ha visto todavía, está a tiempo. Así que simplemente hacía a un modo de resumen para los que no, por lo que sea, se han despistado. Vamos a empezar, si os parece, por aquí, Amparo. ¿Qué tienes que ver tú con esto? ¿Qué es esto? Estos son años de disfrutar. Al final fue un disfrute, ¿no? Estas son las memorias de Evelyn Bach, la única hija de Eduard Bach. Y ahí está el manuscrito que ella escribió en vida, que el maestro Eduardo y yo en su momento contextuamos y publicamos para mostrar una parte muy importante del doctor Bach y también darle su lugar a su hija, ¿no? Y bueno, está todo aquí en este pequeño gran libro, porque nos ha aportado muchos momentos y bueno, ya hay muchísima gente ya en el mundo que lo ha leído, que lo tiene y bueno, el feedback es maravilloso. Agradecer a todas las personas que lo han comprado. Pues la verdad que es una parcela de la vida de Bach. Saben que el Congreso Virtual de Terapia Floral se centra en la figura de Bach, rescatando un poco toda su enseñanza, poniéndola en valor, pero también en la propia figura de Bach. Y yo creo que no hay nadie en el mundo floral hoy en día que sepa sobre Eduard Bach más que Eduardo Greco. Eduardo, nos comentabas que Bach pues es como un viaje, una odisea, ¿no? Titulaste este maravilloso encuentro que estamos disfrutando ahora mismo. Cuéntanos. Bueno, algo. Gracias por tu exagerado comentario, ¿no, Magdalena? ¿Exagerado? Sí, mira, sí. Bueno, lo que pasa es que cuando yo tomé contacto con la terapia floral hace 40 años, que tomé contacto como paciente, es decir, en aquel tiempo no había enseñanza sobre las flores, pero yo entré como paciente. Yo provengo del campo del psicoanálisis, y para el psicoanálisis un aspecto muy importante es la historia de las personas, es el contexto a partir del cual uno entiende las cosas que le pasan a las personas. Y sobre Bach no había nadie. Bach era prácticamente, la vida de Bach era como una cosa desconocida, ¿no? Y la filosofía que estaba detrás, alentada por el centro Bach, era: no hace falta conocer la vida de Bach, no importa, lo que importa es su obra, su legado, ¿no? Y una particular parte de su legado, que es lo que Bach produce al final de su vida, ¿no? Y a mí esto me resultaba absolutamente raro, extraño, porque de alguna manera la obra y la vida de las personas están entrelazadas. Es decir, la obra revela parte de la historia de la persona, ilumina, y la historia ilumina el descubrimiento o el trabajo de una persona, es decir, su obra.
no es casual cuando uno estudia los acontecimientos históricos de Bach, las flores que iba descubriendo. Es decir, las flores que va descubriendo tienen mucho que ver con las cosas que Bach va viviendo, vivió, etc. Entonces, yo soy un amante de la literatura clásica, de la mitología, y empecé a encontrar esta idea de que así como Odiseo, Ulises, ¿no? Odiseo, toda la Odisea en realidad es como una especie de viaje interior de reconciliación con lo femenino. Ese es el trabajo en realidad del Odiseo, ¿no? Empecé a encontrar como una serie de similitudes. Por ejemplo, Odiseo sale de la destruida Troya con 12 barcos, esos 12 barcos tenían cada uno un nombre que era una advocación de la luna, ¿no? Es decir, cuánta metáfora relacionada con los 12 curadores. Pero bueno, lo que hace de alguna manera Odiseo es una serie de travesías que tiene mucho que ver con el proceso de evolución y termina de alguna manera desnudo y sin nada, habiendo partido con todas las riquezas de Troya, en las playas de Ítaca, ¿no? Y Bach parte de, digamos, de una medicina muy centrada en la mirada masculina y hace todo un proceso a través de donde aparece muy significativamente las mujeres en la vida de Bach, hace todo un viaje que lo va llevando progresivamente al descubrimiento y a la construcción de una herramienta terapéutica que está en contacto profundo con el lado femenino de la vida y con el lado femenino de la terapéutica, que es la terapia floral. Si uno va a un congreso floral o a un curso floral, 1000 mujeres, 5 señores, ¿no? Es decir, la terapia floral básicamente en su filosofía, en su articulación, toca ese lado de la vida. Jung, el arquetipo del ánima, toca todo ese lado, ¿no? Entonces, hay una serie de similitudes en ese viaje de Odiseo y en el viaje de Bach, a través de las mujeres. Sus dos esposas, Gwendoline y Kitty, esas dos relaciones tan significativas para la construcción de la terapia floral que fueron Nora Wicks y Mary Tabor, su hermana, su madre, su hija, ¿no? Y Amparo señalaba muy adecuadamente esta bisnieta, Caroline, ¿no? Que es como de alguna manera una síntesis importante en toda esta historia. Entonces, estudiar o ver las relaciones que Bach tuvo con las distintas mujeres a lo largo de la vida, las mujeres de su existencia, nos permiten comprender una pista pero muy importante en este viaje que hace Bach desde la medicina tradicional, la medicina alopática, hasta la construcción de esta nueva medicina, que es una medicina basada y estructurada con los parámetros que tienen mucho que ver con esa mirada femenina de la salud, esa mirada femenina de la sanación. Por eso me parece que es muy importante entender que así como Odiseo se reconcilia con lo femenino a través de ese viaje, Bach también se reconcilia a través de un viaje personal que es absolutamente importante para comprender la naturaleza del legado y la construcción teórica que Bach hace, así como la construcción clínica, ¿no? Y es interesante en este sentido, hay muchas otras coincidencias muy significativas, pero la idea es entender que la terapia floral es fruto de una odisea personal, no solamente científica, no solamente clínica, sino personal de Bach, en la cual Bach, explorando su mundo interior, explorando las vicisitudes de la vida, explorando sus vínculos, llega al lugar donde llega, ¿no? Y es interesante, creo que muy significativo, entender que en ese contexto, esta joya que es las memorias de Evelyn, la memoria de la hija de Bach, arroja una luz profundamente significativa para entender el trabajo de Bach. Y la ausencia
de esta obra durante tanto tiempo, así como por ejemplo la ausencia durante tanto tiempo del libro de Meriterio, Fiel a ti mismo, como otras cosas, ¿no?, que estaban perdidas, olvidadas, guardadas en el closet, en realidad lo que hacen es enriquecer en profundidad no solamente la figura de Bach, sino enriquecer en profundidad lo que es la terapia floral. Porque la terapia floral no se puede comprender en plenitud si no se entiende el recorrido, el viaje que Bach hace desde su concepción inicial y su formación inicial hasta llegar al descubrimiento y la construcción de lo que hoy llamamos terapia floral. Bach nunca usó ese nombre, la terapia floral. Entonces me parece importante, como una pieza fundamental, la publicación de este texto, ¿no? Y solamente quiero agregar una cosa más, Magdalena y Amparo. Como ocurre muchas veces en la terapia floral, cuando algo se publica, por ejemplo, cuando publicamos o se dio a conocer el libro de Meriterio, Fiel a ti mismo, resulta que hubo gente del mundo floral que tenía el libro, pero que nunca lo había dado a conocer. Así también había gente que estaba en contacto con el manuscrito de la hija de Bach, pero que nunca había tenido, creo que el interés, la audacia, o la voluntad, o no sé qué, para publicarlo. Entonces me parece que es importante, que estamos en una época de hace unos años, de sacar a la luz todo aquello que durante tanto tiempo estuvo callado en términos de la memoria de la vida de Edward Bach. Yo creo que todos estamos súper agradecidos a este afán tuyo de sacar justamente de quién sabe de dónde. Siempre nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo llegas a estos textos, estas joyas? Has hablado de este libro, que como ven aquí es, por aquí, Mary Taybor. Después de son dos mujeres muy importantes, una evidentemente una relación sanguínea de hija del Bach, y esta, una de las compañeras. Has estado hablando, Eduardo, de mujeres. Puede que todavía en nuestra audiencia haya alguien que no sepa muy bien cómo fue la vida amorosa de Edward Bach. Amparo, la hija de Bach no es hija del primer matrimonio, ¿verdad? No, ella es hija de su segundo matrimonio, y primero Bach estuvo casado con Gwendoline Kaiser. Se casaron, todo apunta un poco como una relación de conveniencia. El padre de Gwendoline era masón, el padre de Bach también era masón, y el padre de Gwendoline murió unos años antes de que ellos se casaran, y todo apunta a que, bueno, fue un arreglo, ¿no?, esa boda dentro de la comunidad. Y convivieron muy poco, si no tenemos muchos datos, ¿no?, porque seguirle la pista a Bach es como jugar un poco a la gallinita ciega, ¿no? Tienes que ir mirando registros y ir ubicando direcciones donde se hospedaba o donde residía. Pero bueno, convivieron muy poco, porque si Evelyn nació en 1916, pues evidentemente Bach y Gwendoline se casaron en 1913. En 1915 Kitty y Edward, que Kitty Evelyn es la madre de Evelyn, pues ya se conocían y ya habían entablado una relación, y Kitty ya había quedado embarazada de Bobby, ¿no?, de Evelyn. Lo que significa que aquí vemos pues una vida tormentosa, una vida plena, ¿no?, en el tema del establecimiento de los vínculos. Pues efectivamente, estás hablando de que Edward Bach se casa con una mujer, pues por lo que dices, podemos intuir en algún momento de que a lo mejor no necesariamente tan enamorados, sino más por esa conveniencia, y al poquito el fruto, ya queremos creer que del amor hay una niña, hay un embarazo y posterior matrimonio con la madre de esta niña. Pero previo a estas dos mujeres hay una mujer más, como nos indica Eduardo, ¿no? Hay como varias mujeres súper importantes en la vida de Edward Bach, que sería su madre, ¿no es cierto, Eduardo?
Sí, yo creo que la madre de Bach jugó un rol muy importante a partir del hecho de que Bach cuando nació muy enfermo. De hecho, hay algunas referencias que nos hablan que la familia no sabía si Bach iba a sobrevivir. Bach es el hijo mayor de esa familia, ¿no? Tanto el padre como la madre de Bach eran figuras representativas en el lugar donde, digamos, en la ciudad, en el pueblo donde Bach nació. Eran personas destacadas. El padre Bach, por ejemplo, fue el fundador del primer equipo de fútbol de ahí, del lugar, y la madre era la entrenadora, la directora del equipo de hockey, ¿no? Femenino. Nosotros hoy lo miramos desde otro lado, pero en aquel momento esos roles eran muy significativos, ¿no? Y la madre de Bach también es una figura que acompaña muchos de los transcursos de la vida de Bach, una figura muy importante. Bach tenía con el padre otro tipo de relación, el padre aspiraba a que él siguiera en el negocio familiar, Bach no le interesaba para nada. Yo creo que fue como una especie de relación bastante ambivalente entre Bach y el padre, pero la madre tenía un rol muy importante en su vida, y muy importante además como matrona familiar, ¿no? Basta ver las fotos que tenemos de esa época para ver el lugar central que la madre ocupaba, ¿no? Y me parece que en ese sentido, así como la madre lo maternalizó mucho a Bach, ¿no? Y por ese tema creo que por la enfermedad que Bach tuvo, ¿no? de niño, insuficiencia cardíaca, también así después en su vida posterior, también otra persona que lo maternalizó mucho a Bach fue Nora Wicks. Entonces me parece que no estoy diciendo que Nora Wicks fungió la función de madre, no, estoy diciendo simplemente esa función maternalizadora, en este caso de la obra de Bach, ¿no? De la obra de Bach, ¿no? Y es interesante este tema, ¿no? Hubo otras mujeres también, mujeres de amor, ¿no? Algunas relaciones bien interesantes. Y justamente uno de los tópicos que la hija de Bach, digamos, toma como crítica a su papá, es justamente el tema de esa ficción que Bach tenía por las mujeres, que me parece que es una buena ficción, por otra parte. Hay otra mujer antes de que apareciera su primera esposa, la madre de Bobby, la segunda esposa, que tú mencionas en algún momento en el contexto familiar, que es la hermana. Sí, Amparo, ¿qué te parece si hablas un poquito sobre la hermana, que también tiene un valor muy importante en la vida de Bach? La hermana de Bach era Elsie Marie, era la pequeña. La familia de Bach eran 3 hermanos, Edward, que era el mayor, Charles Harold, que era el mediano, y luego llegó la niña, ¿no? La pequeña, Elsie Marie, y bueno, siempre hubo una relación. Bach se llevaba muy bien con su hermano, con Charles, con la hermana. Bueno, estaba pensando con la tía, porque claro, Bobby la nombra como su tía, ¿no? Bueno, le criticaba bastante diciendo, o al menos lo que nos ha llegado hasta nosotros, que a Edward no le importaba la familia, sino que solo le importaba su trabajo, y bueno, era como un sentimiento de abandono que sentía la hermana, incluso cuando se casó. Cuando la hermana se casó, en el registro, el padre, o sea, estaba como Bach como el que firmaba en el registro de boda como hermano mayor. Ella no acudió al entierro de Edward Bach. O sea, hubo durante toda su vida una relación, bueno, era el mayor y la pequeña, ¿no? Y sí que es verdad que por boca de Bobby nos llegan relatos de que sí que la hermana de Bach y su madre, o sea, Ada Brenda, que es la madre, visitaban a Bach cuando estaba casado con Kitty y con Bobby, pero narra una relación muy fría, no muy cercana. De quien sí guarda recuerdos Bobby es de su tío, del hermano, que luego también con otros relatos también vemos que había una relación mucho más cercana, mucho más cálida entre ellos. Y la hermana, una curiosidad es que tanto el marido de la hermana de Bach como el marido de Bobby se llamaban igual, se llamaban Clifford los dos. Y bueno, sí que hay muchos pasajes del libro de Soy Bobby donde ella, la hija Evelyn, habla de su tía, y bueno, sí que cierra un poco la narración sobre ella con un tono de conciliación hacia ella,
pero bueno, sí que hubo una relación ambivalente, casi se parecía mucho, era como, bueno, para no polarizar, pero era como dos bandos, ¿no? La madre y la hermana, y Bach y su hermano, y el padre estaba como una figura, bueno, una figura patriarcal que parece que no aparecía posicionado en ningún bando, pero sí que se muestra esas dos polaridades. Pues la madre, la hermana, la primera mujer, de la que hay muy poco, sabemos muy poco, salvo esto que comentaste, ¿no? De posible conveniencia, la relación de los padres. Kitty, que es la mamá de la autora de este libro, de Evelyn, que permanentemente nos escucharéis, sobre todo a Amparo, decirle Bobby, Bobby, Bobby. Cuando dice Amparo Bobby se refiere a Evelyn, que es la hija de la segunda esposa de Edward Bach. Y Eduardo, acabas de mencionar a Nora Weeks hace un rato, ¿no? O sea, estamos haciendo como un paseíto por la vida de Bach. ¿Qué hace Nora Weeks? O sea, para todos los que conocemos la biografía de Bach a través del famoso libro de Nora Weeks, que es casi la biografía de Edward Bach, pareciera como compañera, ¿verdad? Compañera de vida. Sí, mira, hace, no sé, 30 años o 25 años, escribí un libro que se llama La luz que nunca se apaga, que después de la obra de Nora Weeks, Los descubrimientos del doctor Edward Bach, es en realidad el primer libro, por lo menos en lengua castellana, ¿no? O es el primer libro sobre la vida de Bach, en donde hay toda una serie de reconstrucciones. Y aparecen esas reconstrucciones, estudiando la vida de Bach, por ejemplo, este tema de su primera mujer, su segunda mujer, el nacimiento de su primera hija, la hija de Bach antes de la separación, el hecho de que cuando la mujer muere, que muere de difteria, Bach estaba investigando vacunas sobre la difteria, pero además que Bach atendió y prácticamente, para decirlo metafóricamente, la primera mujer murió en los brazos de Bach, ¿no? De la cual ya estaba separada, vivía con su segunda mujer y su hija en la casa familiar. Y este tema de las dualidades, ¿no? Este tema de los triángulos, es una historia que en Bach se repite mucho, ¿no? Y Nora Weeks hay que comprenderla como un lado en relación al otro lado de los triángulos, que fue Mary Taylor. Nora Weeks es no solamente la compañera que estuvo con Bach, digamos, desde 1923, 1924, acompañando muchos procesos, que se fue con Bach cuando Bach se fue a Gales, que fue la que a Bach le dictó el manifiesto de fundación de la terapia floral, que es el Cúrate a ti mismo, ¿no? En una playa. Pero además fue una compañera, indudablemente, cuando uno lee muchas de las cosas que Nora escribió o que tenemos de Nora, había por parte de Nora un gran amor hacia Bach. Un gran amor hacia Bach. Pero es importante también entender que cuando uno lee las cosas que Bach deja, ¿no?, instituidos en su momento cercano a la muerte como legados, a Nora le deja los derechos de autor de sus libros, no le deja encargate, como habitualmente se dice, encargate de toda la obra, ¿no? A Víctor Bullrich le deja a los pacientes y a la administración del emprendimiento, y a Mary Taylor le deja el legado de encargarse, que lo plasma en el Fiel a ti mismo, de transmitir su doctrina. Y de hecho, durante varios años, porque Nora y Víctor estuvieron trabajando durante la Segunda Guerra Mundial para el gobierno, es Mary Taylor la que sigue la obra y permanece en la obra de Bach, por lo menos hasta el año 49-50. Entonces Nora Weeks es un personaje bien interesante, una compañera de Bach, una discípula de Bach, pero también una mujer que está formada en ciertos territorios, por ejemplo la astrología, la metafísica, y que yo creo que jugó una influencia importante en ciertas búsquedas de Bach en ciertos territorios, de tal manera que, además de ser una compañera afectiva de Bach, fue también una compañera intelectual de Bach, y me parece que esto es una cosa importante.
Sin embargo, digamos, vamos a decirlo de una manera metafórica, Nora Weeks representa, en cierto sentido, una visión de la terapia floral que tiene mucha cercanía, digamos, a la visión más cercana a, digamos, al trabajo prescriptivo, no tanto al trabajo filosófico o al trabajo espiritual de Bach. Me parece en ese sentido importante entender que esa, digamos, afectividad o emocionalidad llevó a Nora Weeks a suprimir otro aspecto del legado bachiano muy importante, que fue el legado de Mary Taylor. Es decir, hay documentos en los cuales Nora Weeks, digamos, descalifica o deja de lado o impide que este legado exista, ¿no? Así, durante 50 años nos hemos perdido la oportunidad de conocer una parte de Bach muy importante que Mary Taylor refleja en el filatelismo. O sea que hay que entender, por un lado, ese lado humano de Nora Weeks, el amor que le generaba Bach, el amor a su obra, el amor, ¿no? Todo eso me parece fantástico, ¿no? Sin Nora Weeks no tendríamos mucho de lo que tenemos hoy. Pero también hay que entender que ese embrollo emocional también pesa, y que hay que comprenderlo a la hora de hacer una evaluación de conjunto de quién fue Nora Weeks, ¿no? Por la cual yo tengo, digamos, una profunda agradecimiento por tu trabajo, ¿no? Porque realmente el trabajo de Nora Weeks. Y en ese sentido, me parece que es muy importante, Magdalena, Amparo, toda la gente que nos está escuchando, si nosotros pudiéramos tener, gracias Magdalena, si nosotros pudiéramos tener los boletines del equipo del Dr. Bach, que así se llamaba del año 50, que se empezó a publicar hasta la fundación del Centro Bach, muchos años después, 20 años después, en esos boletines vamos a tener una Nora, tenemos una Nora, yo tengo algunos, totalmente diferente a la Nora que aparece después en el Centro Bach, ¿no? Por lo tanto, me parece que habría que rescatar, para poder entender la dimensión profunda de Nora, esa historia. Cuando hablas de la complejidad emocional, y antes hablaste de la triangulación, sería esto, ¿no? Lo que te refieres de que posiblemente ha habido una relación casi de competición, ¿no? Por el posible amor de Bach, ¿no? Entre Nora y Mary Taylor. Claro. A mí me parece que ese tema de los triángulos se reproduce en la vida de Bach muy, muy importantemente, ¿no? Y entonces tenemos la historia de Kitty Gwendoline, tenemos la historia de Nora y Mary, y tenemos otras historias que no vienen al caso, pero otras historias semejantes. Si alguien no ha leído este libro y nos está viendo, o sea, lo echo de la sala. No, bromas aparte, esto es un texto que yo estoy súper enamorada, es precioso, es muy distinto porque es a través de una narrativa simbólica de cuento, preciosa, y se puede conocer a Bach desde un lugar muy, muy diferente. Así que, por favor, si alguien no conoce al maravilloso libro que dice Eduardo, que nos ha estado como velado por casi el propio deseo de Nora Weeks, este librito de Mary Taylor, por favor, búsquenlo, y de verdad es una joya. Y a todo esto tenemos una persona muy importante en la vida de Bach, como siempre lo es un hijo, que es la autora y la protagonista de este libro. ¿Cómo es posible? Porque yo esto siempre lo repito, ¿no? Para mí fue como un shock muy importante, esa lejanía por tantísimo tiempo, hasta el punto de que Evelyn se entera por los medios de comunicación de la televisión británica de la importancia de la obra de su padre. Claro, porque bueno, perdieron el contacto. Bach murió en el 36, Evelyn era adolescente en esa época. Evidentemente su madre no quería saber nada de su padre después de todas las historias de abandono que se habían vivido entre ellos, y perdieron el contacto. Simplemente no estaban tan lejos, porque
porque Bobby y su madre vivían en Norwich y Butch se movía por Cromer, y de Norwich a Cromer tenemos escasa media hora realmente, en coche ahora, antes no sé cuánto se tardaba en llegar. Pero bueno, un poco atando el hecho de cómo es posible, ¿no?, que Evelyn no se hubiera enterado de su padre. Vamos un poco a lo que hablamos de Butch, ¿no?, la figura humana, porque claro, nos centramos solo en lo que decía Ricardo Mateos el otro día, de ponerle carne a Butch, pero evidentemente Nora tenía carne, Victor Bullen tenía carne, Mary Tabor, Kitty, todos los personajes de esta historia, ¿no? Un poco lo que explicaba Eduardo de, bueno, esa parte humana de Nora, de la competición, los celos quizá, con Mary para callarla, pues de la misma manera esa parte humana también arrebató su lugar a Evelyn, ¿no?, a Bobby, para que ella pudiera ser mostrada al mundo. Simplemente yo creo que la historia se va desarrollando y simplemente vamos circulando por los caminos que cada uno tenemos y nos llevan a un sitio o a otro. Lo que pasa es que sí que es verdad que de un modo u otro, cuando algo tiene que salir a la luz, sale, y está claro, y a veces de la manera más inverosímil posible, ¿no?, porque ya lo hablamos en la otra charla, ni Eduardo habla inglés ni yo hablo inglés, y al final, bueno, nos hemos comunicado para que esto se pudiera dar. Pero no dejando de lado eso, ¿no?, que la parte humana que resaltamos en Butch para poder entender su obra y su legado, evidentemente la compartimos todos, y todos los personajes que lo rodearon en su época, cada uno con sus caídas, ¿no?, también. Y si me permitís, Amparo, agregar algo a lo que estás diciendo, ¿no? Más allá del hecho de que para comprender plenamente una obra y comprender, digamos, la historia de las personas, ¿no?, eso ilumina mucho, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuando uno estudia los momentos de descubrimiento de los distintos remedios, ve cómo la situación, el contexto es determinante, ¿no?, en Butch. Pero me parece que es una cosa bien importante el hecho de el sentido que tuvo la aparición de este libro, para la familia de Edward Butch, ¿no? Es decir, qué valor tuvo que hiciéramos este emprendimiento de que se publicara este libro, Amparo. Y me parece que podrías decir unas palabras sobre eso, que me parece que es bastante significativo. ¿Qué quieres que explique? Porque hay mucho, para explicar eso. Hay muchísimo. Bueno, al final es lo que decimos. Es que a mí me gusta mucho una frase que podemos leer en Butch, ¿no?, que la hermandad blanca no se manifiesta a través de grandes apariciones, sino dejándonos guiar, si lo permitimos, por los pequeños detalles que nos pone la vida delante. Y bueno, a mí me gusta dejarme guiar. Y la verdad es que paso a paso se fueron entretejiendo todas las situaciones y todos los momentos para que de forma totalmente natural, sin forzar, sin presión, desde que se contactó con la familia, con Caroline y con sus padres, hasta la publicación del libro pasaron casi 5 años, no es trabajo de un día ni de dos. O sea, hubo todo y la idea al principio de conexión con la familia no era publicar un libro, porque yo no sabía la existencia de ese manuscrito, Eduardo no sabía de la existencia de ese manuscrito, y la familia sí lo sabía, pero se lo guardaron durante casi 3 años, ¿no? Y las fotos, el álbum de fotos, ¿no? Bueno, se dio de manera natural, es lo que dicen, que lo que tenga que pasar sucederá, y bueno, y ha sucedido, y yo creo que es una luz importante para todos, porque ahí nos reflejamos todos, no solo en ponerle carne a Butch, sino en darnos cuenta de la propia, ¿no?, de nosotros, de nuestros sistemas familiares, porque sí que es verdad que la aparición de este libro ha sido una sanación en el sistema familiar de Edward Butch, ¿no? Hablamos del transgeneracional a través de lo sistémico. Bueno, las líneas de tiempo han confluido en Caroline y realmente ha habido una sanación, porque se ha colocado al bisabuelo en el lugar que le tocaba en el sistema, porque no estaba ahí. Vamos a decirlo con palabras bastante duras, Amparo, ¿no? Es decir, la familia estaba cabreada con Butch. Mucho. Digamos, ignoraba no solamente el rol, sino que lo ignoraba emocionalmente. Es decir, Butch era
alguien como que no tenía lugar. Y creo que el trabajo que se hizo con respecto al libro y otros elementos que después podemos comentar, hicieron que la familia, dicho por ellos, ¿no?, se reconciliara y le dieron lugar, ¿no? Este tema de que empezaron a descubrir cuántos sanadores había en la familia, ¿no? Y que eso tenía mucho que ver con el legado de su bisabuelo, ¿no? O del abuelo, o que, como sea. Y a mí me parece que eso es como una herramienta, un elemento absolutamente significativo, sentir, por lo menos creo que en ese sentido compartimos la misma emoción, ¿no? Sentir que podemos haber sido parte elegida por esa energía que nos trasciende para contribuir a que la familia, los descendientes de Bach, pudieran sanar relación con su ancestro. Me parece que esto es como fantástico, ¿no? Yo lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que con esto ya me quedo satisfecho de toda la labor que puede haber hecho con la terapia floral, ¿no? Sentir que de alguna manera uno puede haber contribuido a que la familia reconsidere la figura de su ancestro, Edward Bach, me parece un regalo de que la vida nos dio, maravilloso. Maravilloso. ¿Qué os parece, Amparo, Eduardo, si ya que la estamos mencionando, nombrando, que la invitemos a que nos acompañe un ratito aquí a Caroline, que es la nieta de Edward Bach, que es la hija de la hija, evidentemente, otra mujer en la vida de Bach. ¿Os parece? Adelante, adelante. Hello, it's Caroline here, Bobby's granddaughter. I just wanted to thank Amparo and Edward for publishing Bobby's memoirs but also adding in the context around sort of how things were in relation to Edward's own timeline and kind of the sort of social constraints of the period of time in which they lived. I also want to thank Amparo and Edward for passing on to our family a copy of a letter written by Edward a couple of weeks before he died. In that letter, he talks about his regret at not having a closer relationship with Bobby, and you know, and it's clear his love for her. I really wish Bobby could have seen that letter herself. When I think back to the time at which Edward would have pursued his research and started his work in developing his flower remedies, I imagine it must have been such a difficult time for their family. He was a renowned physician working on Harley Street in London, which was kind of the top place a doctor could be working, and it must have been such a shock for Kitty when her husband decided to pursue his research and give up this lifestyle to which she must have become accustomed. We have to remember that at that time it would have been very difficult for a woman to just go out to work and support herself and support her daughter. So, you know, it would have been, and also they must have had quite a high social standing and had many influential friends and associates around them. And I would imagine it would have just been quite a scandal almost for Edward to leave his paid work and pursue something which may not have, I don't know, may not have been valued in the same way it is now, maybe laughed upon slightly. So very difficult for Kitty to support him in this work. She must have been very fearful for the future for herself and for Bobby. And as we know, eventually money did run out for the family. And I must admit, from all, you know, Bobby was alive for over 40 years of my life. And she was always worried about making ends meet, always worried that she would have enough money to pay the bills. And
maybe always feeling a slight sense of abandonment from her father. I mean, her contact with her mother would probably not have put her father in the best of light for her, but actually to have known that he still thought of her so much and regretted not having that relationship with her, for my grandmother to have known that, to have read that letter, I think it would have been so important for her. I think it would have brought a sense of peace and sort of settlement to the whole thing. I remember when she first found out about the remedies, I mean, she had no idea that her father's work had continued beyond his death. No one had told her that his work was being pursued and that it was gaining sort of lots of recognition across the world. So when she saw on television that, you know, a report about her father's work, she was so shocked, but also immensely proud, especially when she realised that some of the English royal family were using the remedies. Yeah, I think there was a sense of pride and maybe a sense of, well, he did all right in the end. You know, all that upset was maybe worth it, you know, and I think it gave some balance to the sense of loss that she would have felt early on in her life. So yeah, the letter, it would have been lovely for her to have seen that letter, it really would. I think just to know of her father's love for her would have made, you know, it would have meant the world to her. Anyway, thank you, Amparo, thank you, Edward, for getting her memoirs published, for getting Bobby seen. That's the most important thing. I think that's what she would have really wanted, to be seen, to be acknowledged. Thank you. Lago Floral. Yo creo que nos hemos quedado, mira, yo estoy súper emocionada, carne de gallina, ver aquí en la pantalla la nieta de Edward Bach. Yo creo que es la primera vez, desde luego para mí, supongo que para muchísima gente, tenerla así como más cercana. Así que lo primero, me sumo al agradecimiento que acaba de expresar ella misma, Caroline, Amparo, Eduardo. Muchísimas gracias por este acercamiento a la familia real en el sentido de real, de carne y hueso, de nuestro querido Edward Bach. O sea, estoy como un poco tan emocionada que no sé qué decir, pero desde luego yo creo que, bueno, aquí la gente también está comentando, es un privilegio verla, y también podemos sentir un poco lo que estabas diciendo tú, Amparo, antes de que empezáramos a ver el vídeo, la importancia de esta sanación. Ella nos habla de os agradece la carta en la que Edward Bach de alguna manera se expresa hacia su hija. ¿De qué está hablando? Bueno, yo le voy a decir el contexto y después le voy a decir a Amparo que diga el contenido, ¿no? Más o menos en el año 2001, 2002, me enteré de la existencia de un archivo que había de Charles Daniel, que fue el primer editor de Bach, fue el único que le editó a Bach, ¿no? Nadie le quería editar. Y que está en Ámsterdam, en el Instituto de Estudios Sociales Europeos. Y fui al archivo a ver, pero en realidad iba a buscar el archivo de Daniel para saber quién había sido ese personaje, y encontré que dentro del archivo de Daniel hay un archivo de Edward Bach. Por ejemplo, ahí rescaté la primera versión sobre los últimos 9 remedios, que no estaba publicado en ningún lado y que hemos publicado, ¿no? En fin, había documentos muy interesantes, y entre ellos había una tarjeta postal de alguien que le escribía a Bach, y me puse en contacto con esta persona, y esta persona me dio 5 cartas, con el pedido expreso de no publicarlas hasta cierto momento, que ya se acerca. Una de esas cartas hablaba, esas cartas eran cartas que se intercambió Mary Tabor
y Bach los tiempos anteriores a la muerte de Bach, es decir, el último mes de vida de Bach. Y hay una carta específicamente de los últimos días de vida de Bach, que le voy a pedir a Amparo que se refieren, donde justamente habla, tiene que ver con esto que señalaba Caroline con respecto a la relación de Bach con su hija. Amparo, Sí, te toca a vos el contenido. En esa carta, bueno, son cartas muy cortas de un moribundo casi, ¿no? Porque era cuando Bach estaba ingresado en Didcot, donde él se fue, ¿no? De la casa de Wellspring, se ingresó en Didcot bueno, era una especie de geriátrico, ¿no? Un hospital de mayores, y en los últimos días escribió esa carta donde hablaba de sus dos legados, ¿no? De la pena que le causaba el no poder continuar con sus flores y no haber estado para su hija de la forma que en ese momento se daba cuenta que tendría que haber estado. Y bueno, yo consideré que esa carta tenía que llegar a la familia porque está bien, ¿no? Yo respeto los tiempos y lo que se puede publicar y lo que no, y eso lo entiendo, pero un contenido así yo creo que se tenía que compartir con, bueno, con las personas que podrían beneficiarse más, sobre todo a nivel emocional, de esa carta. Y la verdad es que fue un terremoto, ¿no? En la familia esa carta, porque cambió totalmente la perspectiva. Como dice Caroline en el vídeo, ojalá Bobby hubiera podido leer eso, porque lo hubiera podido leer en vida. Probablemente ahora ya sabe, ¿no? El contenido, ya hace tiempo, ¿no? Que debe saber el contenido de esta carta, pero que eso hubiera causado una sanación en ella en vida, pero que esa sanación llegaba ahora, ¿no? Y ahora es ver de qué forma la familia sí que coloca al tatarabuelo, ¿no? Al bisabuelo, perdón, en el lugar que le corresponde. Uf, aquí sale tu alma terapéutica, Amparo, porque has participado de alguna manera en lo que se puede denominar constelación, ¿no? De que aunque la propia hija pues no pudo leer la carta porque ya no está aquí en este plano, pero su nieta sí que de alguna manera expresa, que lo acabamos de presenciar todos aquí, esa sensación sanadora que tú nombraste terremoto en la familia, ¿no? No sé, me faltan palabras realmente para sumarme a ese agradecimiento, porque yo creo que significa muchísimo, no solo para la propia familia, sino para todo lo que esa familia simbólicamente irradia a todos nosotros, que estamos de alguna manera involucrados en el uso de la herramienta que nos legara Edward Bach. Claro, Caroline leyó esa carta a... Caroline es la nieta de Bobby, la bisnieta de Edward Bach. Su padre es el nieto de Edward Bach, y luego hay una hermana de su padre que es la otra hija que tuvo Bobby, que es la otra nieta. Caroline leyó la carta a toda la familia, y bueno, la realidad es que quien tenía más presente a Bach en su vida era Bobby, evidentemente. Las fotos del libro nos muestran esos primeros 6 años, que es donde se forjó el vínculo más fuerte, ¿no? Pero el resto de la familia estaban cabreados con Bach, como decía Eduardo, por el daño que veían que había recibido Bobby, ¿no? En realidad no habían tenido un conocimiento, no. Bobby guardaba como un tesoro ese álbum con las fotos y se lo mostraba a todo el mundo que lo quería enseñar, pero bueno, era el álbum de la abuela, ¿no? Como si dijéramos. La sanación vino en el momento en que se hizo patente que esa carta ponía a Bach en el lugar que le correspondía, porque él en los últimos días había reconocido esa falla, ¿no? Esa falla de la carne, como hablábamos antes, del arrepentimiento de no haber tenido una relación pues como esos 6 primeros años, que en las fotos queda evidente cómo fue esa relación inicial. De verdad, sí, estoy leyendo aquí los comentarios de las personas que se suman a estos agradecimientos. Un hermoso vídeo, dice Tere, y esa sanación a la familia, incorporar a Bach en el sistema nos deja sin palabras. Gracias, Eduardo, Amparo, por todo el trabajo de investigación, frutos y más frutos. Nos hacen sentir, dice José, a Edward Bach en el corazón. Roxana,
no sé si los autores de este libro dimensionan el gran aporte a la humanidad que han hecho con este libro. Desde mi humilde lugar en este mundo les agradezco profundamente todo lo que han hecho crecer la conciencia de mi alma. ¿Cómo podría la terapia floral, dice Teresa, es un poco portugués creo, brasileiro, cómo podría la terapia floral curar a todos y no curar a la propia familia de Bach? Esta cura viene a partir del libro Soy Bobby. Qué linda e inspiracional la Espíritu Bach sobre Eduardo Greco y Amparo Freire. Constelación, es verdad que es una constelación, dice Marcia. Dina, infinitas gracias por conectarlos con la magnífica energía sanadora de Eduard Bach. Ya ven, se están sumando todos. Tenemos, querida gente que estáis ahí del otro lado, muchas gracias por vuestro tiempo y tenéis el privilegio de poder hacerles preguntas a Amparo, a Eduardo, nos tenéis comentarios también, como lo estáis haciendo. Así que por favor yo haré de vuestra portavoz, si me lo escribís, estamos ahora llegando a un momento donde todas las preguntas serán muy bienvenidas. No sé, ¿qué más queréis añadir, Eduardo? A mí me gustaría varios comentarios, pero básicamente dos comentarios. El primero, creo que también estamos agradecidos a Ediciones Continente porque, digamos, publicó este libro sabiendo que tal vez no sea un bestseller, ¿no? Pero que el compromiso, es decir, la sensación mía fue como que todo se facilitaba. De pronto, este efecto de sanación que estamos contando también fue un efecto que hizo que todas las cosas fluyeran así, naturalmente, como si de alguna manera ahí Bach desde una nube estuviera moviendo los hilos para que las cosas salieran sin... Y segundo, también cómo ese mismo proceso repercute en nosotros, ¿no? Cómo en la publicación, la lectura, ¿no? En la publicación, la lectura, en la contextuación, la búsqueda de información y la reflexión sobre este libro, por lo menos yo hablo de mí, ¿no? Pero creo que en Amparo también es algo semejante, cómo reposiciona muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Cómo, por ejemplo, uno a través de esta relación puede ver los lazos padres-hijos desde otra perspectiva totalmente diferente, y ver la humanidad de Bach, ¿no? Ver la humanidad de Bach, que Bach, digamos, pagó las consecuencias de sus elecciones, hizo responsable, como él planteaba, de sus elecciones, pero que nos muestra una dimensión humana de Bach que me parece que es absolutamente imprescindible tener presente para poder entender que lo que se trata no es ser perfecto, sino de lo que se trata de ir integrando en nuestra vida aquellos aspectos de nosotros que tenemos en los rincones de la oscuridad, ¿no? Y que eso es lo que este libro de alguna manera ilumina, los rincones oscuros de Bach, pero que no oscurecen su figura, sino al contrario, la redimensionan de una manera muy significativa. Claro, porque es un espejo, ¿no? De alguna forma, al final somos espejos, nos vamos reflejando y se reflejan también nuestros sistemas familiares, el ver de qué forma Bach gestionó su sistema, gestionó sus vínculos. Yo cuando veo las fotos, cuando veo esa foto de Bach, de Kitty, de Evelyn, arriba en el tejado de esa cabaña que Bach estaba construyendo con sus manos, porque la intención era crear un nido, crear una familia, ¿no? Esas fotos que podemos ver en la página de Facebook del libro de Soy Bobby o en el mismo libro. Claro, yo me planteo, bueno, y cuando acabaron de echar la foto, bajaron del tejado, se fueron a cenar, se fueron a comer, Evelyn volcó un plato, Kitty se cabreó, Bach también se enfadó. No, esa parte falta porque, claro, la foto es estática. A partir de ahí podemos crearnos un mundo ideal, pero del tejado bajaron y del barco en el río, en el Támesis, también igual discutieron a bordo o no. Y es esa parte que es la vida realmente y es la que nos permite espejarnos, ¿no? Porque cuando yo me cabreo con mi hija en la mesa, pues evidentemente también puedo resonar con que Bach se cabreaba con su hija en la mesa o peleaba con su mujer o bebía, había un tema de alcohol por la problema, bueno, lo que decíamos, ¿no? Esas partes oscuras,
Y yo creo que es un momento ideal ahora, con todos los movimientos que tenemos a todos los niveles, para dejar entrar todo eso, ¿no? Para poder espejarnos ahí y decir, vale, no es solo las páginas de un libro, sino que es una vida y un sistema familiar que podemos tocar, que podemos ver a Caroline cómo nos habla y que podemos leer en el libro. Gracias, Magdalena. Sí, muchas gracias, Magdalena. Que lo vuelva a enseñar. Es este libro del que está hablando permanentemente Amparo ahora. ¿Dónde se puede conseguir? Preguntan. Miren, esto es un libro editado, como decía Eduardo, agradeciendo a Ediciones Continente por Continente, con lo cual es un libro de bastante fácil acceso. Está en la mayoría de las librerías donde podéis encontrar los libros de la temática sobre terapias alternativas, terapia floral. Creo que hasta en Amazon se puede conseguir. O sea, es un libro fácilmente asequible. Lo tiene La Caja de Pandora, lo tiene Arqué, lo tiene pues la gran mayoría de los lugares donde normalmente vamos a buscarlo, así que no creo que tengáis, que me están preguntando aquí, ningún problema en encontrarlo, ¿vale? Les recomiendo el prólogo, por favor, no dejen de leer el prólogo. ¿El prólogo? El prólogo lo firma Luis Jiménez. Y sí, es un prólogo muy, muy emocionante. Si quieren, en las reseñas que les compartimos en las redes sociales hay una pequeña reseña sobre este libro y hay un fragmentito del prólogo, pero lo suyo es leerlo, evidentemente. Así que... Muchas gracias, Magdalena, por todo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos pensando, como último comentario, con Amparo, hacer... una especie de taller a lo largo de varios días, ¿no? Para contar todo el tema de la historia de Bach, con el único fin que vamos a todo lo que se pueda ingresar por ese taller, vamos a donárselo a la familia de Bach, como una especie de restitución, que me parece importante por todo lo que nos legaron. Porque la familia de Bach, los descendientes de Bach, sigue siendo una familia humilde, ¿verdad? Humilde, y de hecho nos contaban que los derechos de autor que les cedimos les vinieron muy bien para ayudarlos en la enfermedad de uno de sus miembros, ¿no? Así que la verdad que nos pone muy felices poder contribuir. Otro dato que nos acabas de dar, los derechos de este libro están cedidos a la familia de Bach. Totalmente, sí, totalmente. Me parece que deberíamos darle mucho más, ¿no? Mucho más, pero bueno, eso es lo que podemos. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias, Magdalena, muchas gracias a tu red, Magdalena, muchas gracias a Lago Floral, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, ¿eh? Gracias a todos ustedes, Eduardo, de verdad, de corazón, esta es tu casa, Amparo, por supuesto. Estamos a su disposición en las redes sociales del Congreso. Eduardo está de fondo, veis un cartelito que nos invita a participar en otro evento que organiza Lago Floral ya mismo, que este año es un poco particular y el querido Congreso de Lago Floral está costando que sea presencial, como, bueno, por todo lo que estamos viviendo, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero se va a hacer en septiembre, ¿no, Eduardo? En octubre, el 28, 29, 30 y 31 de octubre. De octubre. El congreso virtual sigue disponible. El quien se haya perdido el congreso virtual lo puede acceder a él. De hecho, seguimos manteniendo el mismo precio por todo lo que estamos viviendo, evidentemente, el mismo precio promocional, con lo cual también está a su disposición. Y ya estamos trabajando en la tercera edición. Gracias a todos ustedes que nos arropan. Dentro de poquito viene otra entrevista con el autor del prólogo de este libro, así que ya saben, aquí están comentando, sobre todo agradeciendo todo. Hubo una preguntita, ahí se me ha escapado, gracias. José pregunta, ¿el estado emocional de Bach, creen ustedes que ha podido influir en su muerte? Una pregunta sí. profunda. Yo creo que sí, creo que Bach hace un sobreesfuerzo muy grande en el año 35 y que ese sobreesfuerzo
agrava, termina el 35, basta leer la descripción que hace Nora Wicks, termina el año 35 muy destruido físicamente, y eso lo que hace es reverdecer su antiguo cáncer, su insuficiencia cardíaca, es decir, el trabajo que Bach hace en el 35 precipita mucho, y los estados emocionales que Bach había vivido en el año 36 tienen muy malas noticias, de tal manera que yo creo que, como en toda persona, los estados emocionales son decisivos. Pero además creo que Bach había ya terminado su trabajo personal y que entonces ya era hora de partir. Esperemos que lo podamos encontrar por ahí caminando, ¿no? En otro cuerpo. Yo creo que la pregunta de José es como fundante del sistema, el que todos predicamos, ¿no? El sistema de la terapia floral, que como decía Eduardo, ese nombre se lo debemos a él, a Eduardo Greco, no a Edward Bach. La terapia floral se basa en eso, en esa relación de nuestras emociones sobre nuestra salud y tanto física como espiritual. Así que desde luego la respuesta está clarísima, José. Lo dicho, estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias.